Yo quiero que usted mire el que tiene enseguida y le diga: ningún mar en calma, dígale, mírelo y dígale: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Ahora repítaselo, dígale: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Entonces, usted podrá decir: uy, entonces yo soy un marinero de los buenos porque mi vida parece una tormenta. Y a veces parece que fuese así, ¿no? En cierta ocasión estaba yo impartiendo la palabra en el grupo de conexión y hubo algo que me llamó la atención, y fue que uno de los asistentes me hizo la siguiente pregunta, me confrontó y me dijo: ¿por qué ser cristiano, por qué seguir a Dios siempre es como una lucha constante? O sea, ¿hay algún momento en el que yo me decida seguir a Dios y sea algo relajado, parchado? ¿Sí? Y a mí eso me llamó la atención porque pues evidentemente es una persona que quiere seguir a Cristo y como todos nosotros está luchando con muchas cosas, con dificultades. Y yo pensaba y decía: bueno, si todo fuera fácil, pues no se cumpliría lo que está escrito en la palabra, que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Sí? Si todo fuera tan fácil, no se cumpliría la palabra, no le daríamos valor al sacrificio de la cruz, en la cruz, a Cristo. Si Cristo pagó el precio, si Él hizo su parte, lo más lógico es que a usted y a mí nos corresponda hacer la nuestra. ¿Sí? Esto es un trato o un contrato de mutuo acuerdo. Recuerde, la salvación no es algo que ganar, la salvación no es algo por lo cual usted y yo debamos pagar, porque ya fue pagada una vez en la cruz del Calvario con sangre, ya está. Pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, y eso implica, o eso quiere decir, que no va a ser fácil, sino que van a haber tempestades que se traducen o que podemos verlas representadas en nuestra vida como pruebas, dificultades, enfermedad, dolor, necesidad. Entonces, no es que no podamos vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida en armonía, una vida abundante en Cristo. Es que de pronto todavía nos falta morir, todavía nos falta entregar, todavía nos falta dejar, todavía nos falta renunciar. ¿Sí? Y cuando hacemos un autoanálisis en nuestra vida, pues yo creo que todos llegamos a la misma conclusión, y es que nos falta parecernos más a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta parecernos más a Cristo Jesús. Y el tema en esta noche titula: el capitán de mi barco. En la Biblia encontramos diferentes enseñanzas con respecto al mar, a la tormenta, y son enseñanzas de mucho valor y que, valga la redundancia, nos enseñan, y que la podemos asociar con nuestro caminar cristiano y aún en nuestra vida común y corriente, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Encontramos algunas historias como la de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jonás? Recuerda que este hombre se negaba a obedecer la voz de Dios, fue tragado por un pez, pero antes de eso, ¿dónde se escondió él? En un barco. ¿Sí? ¿Y qué pasó en ese barco? Hubo una tempestad. Y después de que hubo la tempestad, ¿qué tuvieron que hacer con Jonás? Lanzarlo al mar.
Y allí encontramos una gran enseñanza. Y es que muchas veces las tempestades no se van a calmar. Las dificultades muchas veces no las vamos a superar ignorándolas, sino que hay que enfrentarlas. Hay situaciones en la vida que tenemos que enfrentarlas, y fue lo que hizo Jonás. Cuando él ya se vio al descubierto, él dijo: no, aquí estoy, yo soy el culpable de todo esto, tírenme a la mar y verás que van a ver que eso se calma, porque el asunto no es con ustedes, es conmigo. Entonces, ¿eso qué me enseña o qué me dice? De que hay cosas que por más que yo trate de evitarlas y de huir, hay una sola manera de solucionarlas, y es enfrentándolas. Hay otra enseñanza muy marcada en la Biblia, y es cuando Jesús calma la tempestad, por allá en el libro de Marcos capítulo 4. Resulta que en el mar de Galilea se encontraban Jesús y los discípulos en una barca. Dice que Jesús, ¿dónde estaba? Por allá en lo profundo de la barca, relajado, durmiendo. Y que en ese momento hubo una tempestad. ¿Y qué pasó con los discípulos? Tuvieron temor, algo común y corriente, algo normal. Ellos fueron y despertaron a Jesús. Jesús, vean, hay tempestad, nos vamos a hundir. Jesús con su autoridad, ¿cierto? Jesús calmado, manejando los tiempos, y el mar se aquietó. Pero hay algo en particular, y es que Jesús les dice: ¿acaso ustedes no tienen fe? ¿Acaso ustedes no tienen la suficiente fe para que de su propia boca, para que de su propia palabra salga autoridad y les diga: mar, cálmate? Hay otra historia, y todos la conocemos, y es cuando Jesús se aparece en el mar a los discípulos, y a la distancia, estando muy distante, muy lejos, ellos sienten temor, se asustan y dicen: un fantasma. Y estaba Pedro en primera línea. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? Jesús, si eres tú, da la orden para que yo camine hacia ti. ¿Dónde se encontraban? En el mar. Y miren que en todas estas historias podríamos hablar de algunas otras, pero estas historias suceden en lugares que no son fáciles. ¿A cuánto les da miedo el mar? Yo recuerdo que cuando fuimos por primera vez, yo estaba nadando ahí en la orillita, y mi esposa me decía: no se pase de ahí, no se pase de ahí. Y yo era como un niño, ¿no? Y yo: ay, no, relájate, ¿sí? Y resulta que yo: ay, no, relájate, chévere, uy, de aquí para allá, de aquí para allá. Y cuando me vi, yo estaba por allá como a 3 metros de la playa, y con los 2 metros de estatura que yo mido, ¿no? Yo era: ay, no, como que estoy tragando agua, ¿sí? Y uno ve ese azulejo tan imponente, ¿cierto que sí? Y esas olas que de verdad de recocha en recocha uno se puede estar ahogando, porque es imponente, ¿cierto? Es un monstruo, por así decirlo, que nosotros no controlamos. ¿O a quién siente temor al viajar en avión? Es difícil, ¿sí? Mientras usted se moviliza en la ciudad, usted dice: yo voy en mi bicicleta, yo voy en mi moto, yo voy en mi carro, y yo tengo el control, yo. O si soy un peatón, yo si veo que viene un carro, pues me subo al andén, ¿cierto? Pero el estar por allá en las alturas, algo que yo no controlo, algo que si el piloto dice: me dio ganas de ir al baño, usted no puede decir: yo lo curo, no. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que van a haber circunstancias, van a haber momentos en la vida en los que nosotros simplemente le tenemos que soltar el control a Dios.
Porque si usted está en medio del mar, en un barco, en un yate, por allá en las Bahamas, y alguien dice, no hay capitán que guíe este barco, usted no va a ir allá de caripelado a decir, vamos 500 metros al norte, ¿sí? Y saca usted la brújula y resulta que hacia el norte no hay nada. Retomo el ejemplo del avión. O si usted está en el avión y le dicen, no, resulta que el piloto se desmayó, usted no va a ir a decir allá, yo sé cómo meterle primera, segunda, tercera y hasta reversa al avión. No, porque hay momentos, hay circunstancias que no dependen de nosotros y lo único que nos queda es darle el control a Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 27. Y vamos a ir leyendo esta historia, saltándonos un par de versículos, pero siguiendo la cronología, porque también tiene que ver con un barco que emprendió, salió en su viaje y se encontró con algunos inconvenientes. Pero antes de leer, quiero decirle que en este momento de su vida el apóstol Pablo no la estaba pasando bien. Se encontraba viajando hacia Roma, pero no bajo sus propios, ¿cómo se dice? No bajo sus propios deseos, ¿sí? Sino que se encontraba viajando a Roma porque estaba preso, ¿sí? Había sido preso por causa de Cristo, por predicar el evangelio y decir que Cristo había muerto y había resucitado para los judíos, pero también para los gentiles. Y entonces, como en aquel entonces el mensaje aún de salvación para algunos era difícil de aceptar, de que era extendido para toda la humanidad, decían, no, Pablo está equivocado. Y a causa de esto había sido retenido, había sido tomado preso. Entonces, cuando leemos en el libro de Hechos capítulo 27 verso 10, se encontraban navegando en el mar y dice, les dijo, ¿quién dijo? Pablo, señores, creo que tendremos problemas. Estoy leyendo en versión NTV. Señores, creo que tendremos problemas más adelante. Si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. ¿Quién era Pablo? Un prisionero en estos momentos. Y un prisionero que probablemente no tenía la más mínima idea de lo que era navegar, ni conocía el lugar en el que se encontraban. Le estaba diciendo a los expertos, le estaba diciendo a los marineros, le estaba diciendo al capitán, hey, yo creo que si seguimos navegando vamos a tener problemas más adelante. Y él dice, naufragio, pérdida de la carga y riesgo también para nuestras vidas. Les estaba hablando de muerte. Un cualquiera, un aparecido, le estaba diciendo a unos expertos qué hacer. Y es que en diferentes momentos de la vida, situaciones, problemas, dificultades, siempre hay muchas opiniones. Y usted me dirá mentiroso si en determinados momentos que usted ha tenido dificultades, usted ha venido donde el pastor y él le ha dicho, haga esto. Usted ha ido donde su amigo, donde su mejor amiga que no conoce a Dios y le dice, haga esto. Usted va donde su esposo, donde su esposa y le dice, haga esto. Y solamente usted va a encontrar una respuesta en común donde hay personas que son guiadas por Dios.
Pero donde no hay personas que son guiadas por Dios, usted va a encontrar diferentes opiniones. Uno le va a decir, no, ya eche su esposo, ¿qué tantas oportunidades le va a dar? No, su esposa no, que sea seria, que se levante, que haga el almuerzo, que planche, que lave la ropa. Diferentes opiniones, diferentes voces. Y en este versículo que acabamos de leer hay algo en particular. Y es que para ellos, para los marineros, para los capitanes y todas estas personas que se encontraban allí al mando, lo único que era importante era obedecer la voz del capitán. Lo único importante era obedecer la voz ¿de quién? Del capitán. Ahora yo le hago esta pregunta y quiero que se lo responda usted mismo, si analice. Para usted en este momento lo único y verdaderamente importante es obedecer la voz ¿de quién? ¿Su voz? ¿La voz de las personas que lo rodean? ¿O será que definitivamente lo importante en este momento y en este instante de su vida es obedecer la voz de Dios? ¿Qué otro factor encontramos en este versículo? Y es que hay una voz de advertencia. Siempre que se avecina una temporada difícil, siempre que se avecina algún momento de dificultad en nuestras vidas, de enfermedad, de escasez, viene una advertencia de parte del cielo y de parte de Dios para nuestra vida. Nada viene porque sí. Y muchas veces lo que nos pasa, lo que nos sucede es consecuente con nuestra desobediencia. Pero aún así Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios siempre nos envía una voz de advertencia, que fue lo que pasó muchas veces con el pueblo de Israel. Dios les hablaba y les decía: hey, ¿qué pasa? ¿Por qué andan haciéndose otros dioses, imágenes, adorando cosas a los cuales yo no les he enviado? Y ellos seguían, eran cabeza hueca y seguían allí una y otra vez. Y el pueblo de Israel tuvo un momento muy difícil en la historia, donde fue vulnerado, donde tuvieron que salir huyendo. Algunos fueron llevados cautivos. ¿Producto de qué? De la desobediencia. Pero siempre, siempre, antes de que algo malo suceda, Dios nos advierte. Y Pablo les estaba diciendo: yo creo que no debemos seguir con este viaje, porque si seguimos va a haber naufragio, vamos a perder las cosas materiales y aún hasta la vida. Y en el libro de Job, capítulo 33, versos 14, dice: en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre ¿qué? No entiende. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Y muchas veces usted tiene que decirle las cosas no una, sino dos, tres y hasta cuatro. Y entonces usted le dice: no meta eso ahí, no meta eso ahí. Y resulta que cogió y con un tenedor, ¡pum!, le metió eso a la corriente y le metió un pringonazo. Entonces ya él no sabe que no puede meter eso ahí, porque ya lo comprobó de que no es mentira. Y muchas veces Dios nos está diciendo: hey, ojo con eso. Y nosotros seguimos ahí de ociosos, jugando con fuego, jugando con candela, jugando con el pecado,
abriéndole la puerta de nuestro corazón a cosas que Dios ya nos dijo: hey, corten con eso, saque a esas personas de su vida, no vuelva más a ese lugar. Y nosotros seguimos ahí insistiendo una y otra vez, porque ignoramos la voz de Dios, ignoramos la voz del capitán. Para aquellas personas lo único importante en este momento era obedecer la voz del capitán, porque era el experto. Pero había algo que ellos no estaban teniendo en cuenta, y ese algo, y es que lo que Pablo decía no lo decía por decirlo, sino porque Pablo tenía una relación directa con Dios. Y vamos a ir al verso 13 del mismo capítulo 27. Y dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Verso 14. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó al mar abierto. ¿Qué pasó? Los marineros pensaron. No solo ignoraron la voz, sino que pensaron. Ahora yo quiero que cierre sus ojos por un momento y que analice cuántas veces usted ha pensado que en sus propias fuerzas usted puede salir de esa situación. Quiero que por un momento usted analice en cuántos momentos usted ha creído que puede superarlo solo o sola. Y yo creería que son muchos los momentos, porque nos han enseñado así, nos han enseñado a ser independientes, nos han enseñado muchas veces a resolver todo. Hay algunos que crecieron sin papá, sin mamá, y siempre tuvieron que estar resolviendo todo, ¿no? Siempre desde muy pequeños tuvieron que estar resolviendo. Y eso de alguna otra forma es bueno, porque dicen por ahí que no se vara en la vida, pero también es malo ser muy independiente. La Biblia dice que Dios no nos creó para estar solos, sino que Dios nos creó para vivir en comunidad. Aquellos hombres pensaron. ¿Y saben por qué lo pensaron? Porque eran expertos. Y dentro de la iglesia hoy por hoy hay muchos expertos. Hay muchos expertos que creen que por llevar muchos años se las saben todas. Hay muchos expertos que creen que por llevar mucho tiempo ya no necesitan que alguien más ore por ellos. Ay, como es de bueno una oración, como es de bueno que alguien le diga a uno: venga, oro por usted. Uno, claro, venga, sí. Pero no podemos ser autosuficientes. No podemos. Y cuando estos hombres pensaron que tenían todo fríamente calculado y que ya iban a atravesar la tormenta y que iban a seguir con su viaje común y corriente, ¿saben qué pasó? Dice el verso 14 que hubo un cambio. Un cambio. Entonces resulta que nuestra vida está en caos. Nuestra familia es un caos. Todo es un caos. Y empezamos nosotros a jugar, a tocar puertas. No, es que si yo hago este movimiento, sí, todo se va a solucionar. Espéreme y verás. Porque es que yo estoy acostumbrado a resolver solo. Es que yo estoy acostumbrado a ser independiente. Pero dice que en aquel momento hubo un cambio.
Y puede que cuando ya tú tenías todo fríamente calculado, hubo un cambio que te movió los planes, un cambio que te movió del rumbo. Y dice que ese cambio fue un viento huracanado. Yo no sé qué estamos viviendo, o yo no sé para quién es esta palabra, pero yo quiero que hoy reciba usted de parte de Dios lo que le voy a decir, y es que nuestros planes no son los planes de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de nosotros están aquí, pero los pensamientos de Dios lo superan todo. Y lo que para nosotros es el problema más grande, para Dios es probándote la fe, probándote la paciencia, probándote si realmente usted es un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado viviendo cómodamente? ¿Cuántas veces hemos estado viviendo cómodamente? Y entonces tenemos un empleo estable, tenemos la mejor familia, los mejores hijos, y todo funciona de maravilla. Todo funciona de acuerdo al plan. Todo funciona a lo ideal. Y de un momento a otro las cosas cambian. Nos echan del empleo, la familia se divide, los hijos se descarrían cada quien por su lado, empiezan los conflictos, los problemas. Entonces Dios nos dice, bueno, y ahora que todo ha cambiado, ahora que todo no va de acuerdo al plan, ¿ahora qué vas a hacer? Y vamos al verso 18. Hechos capítulo 27, verso 18. Dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Verso 20. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió la esperanza. Hasta que al final se perdió ¿qué? La esperanza. Estos hombres lucharon, remaron, pusieron todo su conocimiento, toda su experiencia por delante. Hicieron caso omiso a las palabras de Pablo. ¿Y qué les había dicho Pablo? Yo creo que no deberíamos emprender este viaje, porque si seguimos adelante vamos a naufragar. Si seguimos adelante vamos a morir. Si seguimos adelante vamos a perder todas las cosas materiales que llevamos. Pero ellos no, ellos siguieron adelante. Y muchas veces Dios nos está diciendo una y otra vez, advirtiéndonos, y nosotros seguimos adelante. Pero cuando ya perdemos el control, entonces decimos, ¿y ahora qué hago? Y entonces ahí, como dice el chavo, ahí sí vuelve el perro con la cola entre las patas, ¿cierto? ¿Así no es el chavo? Ay, Señor, aquí vengo a buscarte, porque es que si te hubiera buscado antes de todo esto no habría pasado. Hermano, pues ya lo que pasó, pasó. No queda sino que usted levante la cabeza, de que aprenda la lección y que sobre todo reconozca que no se trata de usted, no se trata de sus fuerzas. Dice que al final se perdió toda la esperanza, y fue tanto así que el sol y las estrellas se ocultaron.
porque ya no dependía de ellos. ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza? ¿Y saben por qué esta enseñanza titula El capitán de mi barco? Porque si realmente nosotros tuviéramos a Dios como el capitán, el dueño, el Señor de nuestra vida, de nuestra familia y de todo lo que hacemos, nos ahorraríamos un poco de dolores de cabeza. Hay cosas que deben pasar porque ya están escritas, pero hay muchas otras que simplemente son la consecuencia de la desobediencia suya y de la desobediencia mía. Vamos al verso 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Quién los reunió? Pablo. Y yo quiero que no se me desconecte, porque ¿sabe quién era Pablo? Pablo no era ni el capitán, Pablo ni siquiera pertenecía a este ejército. Pablo era nada más y nada menos que un preso. O sea, el valor y la palabra de Pablo era cero. Un preso que iba en el barco. Y dice que los reunió. Entonces imagínense el desespero en el que estaban, todo lo que habían hecho humanamente, y habiendo perdido la esperanza, se pararon a mirar a Pablo, y Pablo les dijo: yo se lo advertí. Y es que muchas veces cuando venimos delante de Dios por una respuesta, Dios nos dice: yo te lo advertí. Yo te lo advertí. Verso 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¡Qué esperanza tan grande! Pablo les estaba diciendo que el barco se iba a hundir y que ninguno de ellos iba a morir. ¿Usted imagina? Recree la historia en su cabeza. Usted está en medio del mar, o peor aún, usted está por allá en un avión. Resulta que el capitán le dice: el avión se va a caer, pero ustedes no van a morir. ¿Usted le cree o no le cree? No. Estoy en medio del mar y Pablo me está diciendo: el barco se va a hundir, pero no vamos a morir. Venga, yo no entiendo cómo va a pasar eso. Y a veces Dios le habla a uno en esa magnitud, Dios le dice a uno: lo vas a perder todo. Dios le dice a uno: vas a pasar los momentos difíciles, las vacas flacas, pero vas a sobrevivir. Y uno dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y es que Dios siempre es oportuno. Y el verso 23 sigue diciendo: pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Pablo tenía dos problemas. Tenía dos problemas, y uno de ellos era que era un preso. Era un preso. Iba rumbo a la muerte. Pero el otro es que estaba luchando con un poco de gente que había perdido la esperanza.
pero él tenía un Dios al cual predicaba y al cual servía, que ya le había dado una palabra. Y por un lado le había dicho: Pablo, no temas, porque lo que estás viviendo, eso lo vamos a resolver. Pero por otro lado, este problema, el que se han metido toda esta gente, también lo voy a resolver. Entonces, cuando estamos metidos en la grande, cuando estamos en el problema, cuando nada nos sale, todos los movimientos que humanamente hacemos, como que fracasamos, llega Dios y nos dice: no temas, no tengas temor, porque yo no solamente me voy a encargar de ti, de tu situación, sino que me voy a encargar de los tuyos. ¿Están viendo Dios cómo es de oportuno? ¿Están viendo Dios cómo llega en el momento preciso? Y es que a veces queremos es que no nos pase nada, ¿no? Que nos salga todo bien. Pero lo que a mí me causa o me transmite la mayor enseñanza es que Dios les dice: el barco se va a hundir, pero ustedes van a sobrevivir. Y a veces Dios le dice a uno: te voy a dar mucho, pero para darte mucho tienes que perderlo todo. Entonces uno le dice a Dios: no, pero así que chiste. No, así no sirve. Señor, si me lo vas a dar todo, dámelo desde ya. Desde ya. Que mañana yo me levante, toquen la puerta y me digan: tome. Verso 25. Sigue hablando Pablo: así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Y hoy por hoy se necesitan hombres y mujeres que en medio de esas situaciones adversas hagan lo mismo que hizo Pablo. Delante de un poco de gente desesperanzada, delante de un poco de gente que había perdido la fe, ¿saben el que les dijo? Yo le creo a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Y yo creo, valga la redundancia, que usted le cree a Dios, porque si no, no estuviera aquí. Gente que no le cree a Dios no está aquí. Si usted no le cree a Dios, entonces ¿para qué tomó la decisión de venir hoy? No tendría sentido. Como les dije al principio, es que esto no se trata del que se para aquí. Esto es tan simple y tan sencillo, de que si usted viene a buscar a Dios, es porque le cree a Dios. Es porque cree que aún en medio de estos tiempos hay una palabra oportuna para su vida, para su familia, para los suyos. Porque le cree ¿a quién? A Dios. ¿A quién le cree usted? ¿A quién le cree usted? Diga: yo le creo a Dios. Y dígalo con certeza, con seguridad, con fe. Porque Pablo lo estaba diciendo: yo le creo a Dios. Y todo sucederá tal y como Él lo dijo. Y termina diciendo: tal vez terminemos en una isla desierta, pero no vamos a morir. No vamos a morir. Verso 30, capítulo 27, verso 30. Dice: luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. ¿Quiénes intentaron abandonar? Los marineros. Dijeron: no, nosotros nos vamos de aquí, esto se va a hundir. Haya dicho lo que haya dicho Pablo, esto se va a hundir. Y eso somos usted y yo. Dios nos está diciendo: todo va a salir bien. Dios nos está diciendo: yo tengo el control. Pero nosotros, rebeldes, faltos de fe, faltos de determinación, le estamos diciendo a Dios: yo me bajo de este barco. Yo ya no le creo más a usted. Yo para qué sigo yendo a esa iglesia. Yo para qué sigo perdiendo el tiempo.
Y hoy por hoy hay mucha gente bajándose del barco. Hoy por hoy hay mucha gente que cogió su tiquete de salvación y lo tiró a la mar, lo tiró a la suerte, porque decidió dejarle creer a Dios. Y siempre lo he dicho, la vida cristiana no es del que más corra, no es del que primero llegue. La vida cristiana es del que más resista. Y en el verso 31 aparece una vez más el que menos tenía que ver, Pablo. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos de que los marineros se queden a bordo. Pablo los exhortó y les dice: ¿cómo es posible que ustedes estén bajando del barco? ¿Ustedes no eran los que venían guiando a esta gente y ahora van a renunciar? Y Pablo les dice: si ustedes se bajan, si ustedes renuncian, si ustedes abandonan, ahora sí nos vamos a hundir. Ahora sí vamos a morir. Porque es que tarde que temprano vamos a necesitar de su experiencia. Tarde que temprano vamos a necesitar de ustedes, porque son los que saben. Y hay mucha gente queriendo abandonar. Hay muchos líderes, hay muchos servidores queriendo abandonar, bajándose del barco como si nada. Y entonces en esta noche también quiero exhortarlos y decirles: si ustedes se bajan del barco, si ustedes renuncian, si ustedes deciden no volver, ojo, que Dios lo está mirando y le va a rendir cuentas a Dios. Porque lo que hacemos no lo hacemos para el hombre, sino que lo hacemos para Dios. Y es que una de las cosas relevantes de esta historia, y es que hay gente con muchos más problemas que otros y con una actitud diferente. ¿A qué voy con esto? Que Pablo estaba luchando con el peso de ser un prisionero por la causa de Cristo, pero aparte de eso estaba intercediendo y abogando por la causa de todos. Pablo tenía un problema mucho mayor, pero él no estaba enfocado, porque él sabía en quién confiaba. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos tan enfocados en nuestro problema, en nuestras dificultades, en lo que estamos viviendo, que nos ahogamos solo. Cuando Dios nos está diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Enfóquense en lo que es debido, en buscar. Pero nosotros no. Gente abandonando el barco, gente cobarde, gente abandonando la familia, el ministerio, el llamado, gente dejando botado lo que Dios le ha entregado. Iniciando, les ponía algunos ejemplos de historias y situaciones que pasaron en un barco y en el mar. Y les dije que en cierto momento, cuando Jesús calmó la tempestad, Él estaba en un barco y estaba durmiendo. Y ahora encontramos a Pablo replicando la actitud de Jesús. Y cuando Jesús se le apareció a sus discípulos y el mar se calmó, Él tuvo autoridad para hacerlo. Y cuando Pablo se encontraba en este viaje, que se encontraron en graves problemas, Pablo estaba replicando la actitud de Jesús. Yo hago muchas preguntas. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿será que en cada momento difícil, en cada situación de la vida, estamos replicando la actitud de Jesús? ¿Será que cuando viene alguna adversidad, algún problema, nos ponemos a pensar y nos detenemos un momento y decimos: ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué haría Jesús?
¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Será que Jesús dejaría todo botado? ¿Será que Jesús diría, intentémoslo de nuevo? ¿Será que Jesús diría, tengan paciencia? Porque yo no veo a través de la historia a un Jesús desesperado. Yo no veo a un Jesús a través de la historia tomando la justicia por su propia mano, no. Yo veo a Jesús todo el tiempo dependiendo del Padre. Yo veo a Jesús todo el tiempo poniendo toda situación delante del Padre. Y cuando era el momento más difícil de su vida, camino a la cruz, Jesús dijo, vamos a orar. En el momento más difícil, que dijo Jesús, vamos a orar. Y mientras todos dormían, ¿qué hacía él? Oraba. Porque es que en los momentos difíciles, si hay algo que nos sostiene, si hay algo que nos mantiene de pie, que nos mantiene vivos y que no deja que la fe mengue, ¿saben qué es? La oración. ¿Quién es el capitán de nuestro barco? ¿Quién es el capitán de nuestra vida? ¿La televisión? ¿El celular? ¿Las redes sociales? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestra pareja? Pueden ser muchas cosas, ¿saben? Pero mi invitación en esta noche es que realmente quien dirige nuestra vida y quien es el capitán de nuestro barco sea Jesús, sea Dios. No hay otra. No hay otra. No se baje del barco. No se baje del barco, no renuncie, porque si usted renuncia, ¿qué esperanza hay para los suyos, para sus hijos? Si usted renuncia, no va a tener nada que enseñar. Si usted se da por rendido, probablemente su bendición estaba a la vuelta, en la esquina. Le faltó el peso para el centavo. Se rindió. Pero ¿qué pasaría si en ese momento en el que usted decide renunciar, en el que usted decide bajarse del barco, Jesús toma la decisión de venir? Triste, ¿no? No, Señor, pero así que chiste. Tú viste que yo le metí todo, ¿sí? Yo te fui fiel y decidí abandonar porque sí, porque me dio la gana, y justo tú tomas la decisión de venir. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios es bueno. Dios es bueno. Las últimas 3 veces que me ha tocado predicar he estado muy enfermo. Hace como 15 días que me tocaba darle la última clase a los muchachos que iban para el encuentro, a todos los que iban para el encuentro. Venía para acá y me accidenté y llegué con una mano toda raspada. Y ahora que estaba aquí, que ya me disponía a predicar y me bajé la batería, me llegó un mensaje de que una tía mía se fracturó un pie. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No se baje del barco. Sean cual sean las condiciones. Puede que usted sea un prisionero, puede que usted simplemente sea un expectante como Pablo. Pablo era un cualquiera,
Pero cuando todo pasó, cuando lograron sobrevivir, cuando llegaron a tierra firme, ¿saben qué pasó con el barco? El barco se hundió. Y pregúnteme quién murió. Nadie, todos sobrevivieron, porque la promesa era clara. La promesa decía, el barco se va a hundir, pero nadie va a morir. Y Dios no miente, porque dice su palabra que Él no es hijo de hombre para mentir, ni mucho menos para arrepentirse. Y si Él ya lo hizo en otro momento de la historia, lo hará en este y en los que han de venir. No se baje del barco. No importa si usted es un marinero, no importa si usted es un expectante, o no importa si usted es un prisionero. Si usted decide creerle a Dios y usted decide permanecer en el barco y creerle a Dios, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar donde quiera que vaya, en su familia, en su trabajo. Dios lo va a respaldar. Simplemente esperemos el tiempo, esperemos el momento. ¿Cuándo sucederá? Yo no sé. Habían pasado muchos días y ellos naufragaban y vagaban una y otra vez. Pero si había alguien que estaba relajado y confiado, ese era Pablo. Pablo decía, nada va a pasar. Esta gente está asustada, pero nada va a pasar. Independientemente de lo que esté viviendo en su familia, con sus hijos, con su empleo, con su pareja, yo quiero decirle que Dios tiene todo bajo control. Y aunque el barco se hunda, Dios va a cumplir la palabra para los suyos. Usted y su casa van a servir a Dios. Lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Hoy, mañana, yo no sé, dentro de un mes, 2 meses, 3 años, 4 años, Dios lo cumplirá. Simplemente créale, obedézcale. El camino no va a ser fácil. Cuando ese joven me dijo eso, ¿por qué seguir a Cristo es tan difícil? Y parece que uno siempre estuviera subiendo una montaña. Y eso me quedó sonando a mí tantas veces. Y me marcó tanto esa pregunta que ese joven me hizo, que cuando yo salgo a hacer deporte, yo siempre me siento cansado y yo me pregunto dentro de mí, ¿por qué hago esto si siempre me siento cansado? ¿Por qué hago esto si siempre llego y me duele todo? Y yo creo que es la mejor representación de seguir a Cristo. Aunque a veces es difícil y se cansa, uno lo disfruta. Y no hay nada como la satisfacción de decir, estoy caminando al cielo. Cuando alguien le pregunte, le diga, ¿usted por qué lo hace? Dígale, por la satisfacción de saber de que estoy caminando al cielo. Estoy caminando al cielo. Hay una corona, hay un lugar especial que lo esperan a usted y a mí. Y eso es más que suficiente y vale más que cualquier otra cosa. Porque la Biblia también enseña y dice, no hagáis tesoros en la tierra. Porque ¿qué pasa? Se pudren. Hoy curiosamente fui a una casa que en algún momento fue de alguien que tenía mucho dinero. Pero hoy por hoy esa casa no es ni el reflejo de lo que en algún momento fue muy grande, muchas cosas de valor, pero todo ya acabado, todo derrumbado. Pero en el cielo hay una casa, la cual espera por usted y nunca se va a deteriorar. En el cielo lo espera una casa a la cual no va a tener que meterle varilla, ni cemento, ni nada de eso, porque va a ser eterna. Pero la palabra es clara, permanezca y permanezca hasta el final. Amén.